Открой глаза скорее, кто-то ходит за окном и стучится в двери. Дили-дили-бом, кричит ночная птица, он уже пробрался в дом, где никому не спится. Buenas noches. Quisiera que me permitieran exponer un evento real, uno que pasó en mi familia hace ya muchos años. Esto en la sierra de Tezonapa, en Veracruz. Les contaré que mi abuelito fue un fiero revolucionario y falleció a los 112 años de edad, justo en el año del 2012. Él siempre fue muy vigoroso hasta el día de su muerte. Lamentablemente él murió porque a su edad ya no podía pelear con unas bestias ni ganarle las batallas, esas que noche tras noche mantenía, contra unos enemigos que eran brujos y brujas nahuales, además de otras criaturas de bajo astral. Si les cuento esto, es porque me tocó también presenciar, al igual que mi madre, algunos eventos que tuvo. En ese tiempo yo aún era muy pequeño, tenía 7 años de edad. Todo esto fue raro, porque él cuenta que en la batalla que peleó, la hizo al lado del caudillo del sur, y allí le arrebató la vida a casi 100 personas, en esa época de la Revolución Mexicana. Por eso mismo, cuando se retiró de la revolución, ya no fue el mismo. Mi madre nos cuenta que en ciertas horas de la madrugada, después de 30 años de retiro, el abuelo los encerraba en un sótano, justo abajo de la cama, a donde solamente se escuchaban risas, llantos y rugidos. Y después de unas horas, corría malherido para abrirles. De inmediato, salía mi abuelita para curar sus heridas. Por lo general, eran solamente en fechas especiales, como por ejemplo, en Navidad, en Año Nuevo, Semana Santa y hasta en días previos del mes de los muertos. Así pasaron muchos años, hasta que mi madre creció, se casó, nacimos sus hijos y nos fuimos de allí en los años 60 a la Ciudad de México. Ahora que ya tengo muchos años, nos enteramos por parte de mi madre todo lo que el viejito veía por las noches. Resulta que él, estando en batalla en la Revolución Mexicana, fue emboscado y lo condenaron a ser fusilado sin piedad en el paredón. En ese tiempo él era un joven de 20 años de edad y en su última voluntad le pidió a Dios de que lo salvara, pues aún no había vivido la vida y era injusta una muerte de ese tipo. Cuando estaban a punto de preparar las armas y de disparar, una vez más exclamó que si en verdad existía Dios, que se manifestara y que cumpliera su última petición. Pero al momento de que daban la orden de fusilarlo, no había señas de que Dios existiera ni que se hiciera presente. A segundos de ser fusilado, recordó lo que decían sus compañeros revolucionarios, y una de esas cosas era que el diablo, a cambio de un pacto, te daba lo que desearas, y en efecto así fue. En el último segundo, al demonio se entregó mediante un pacto, y como por arte de magia, los fusiles no dispararon, a eso de las 8 de la noche, y de atrás de unos árboles salió un enorme perro, uno con una impresionante hilera de dientes afilados y unos ojos rojos. Este de un tajo terminó con los 3 militares, dejando a mi abuelo libre para escapar. Mi viejo comprendió que esa era la señal que esperaba y escapó hacia su pueblo para reunirse con sus tropas días después. Pero eso no acabó allí. Meses después, se le manifestó ese perro nahual,
aquel que le salvó la vida, y le dijo que ya debía una deuda de 100 almas, y para cobrarlas lo había mandado su amo. Mi abuelito, sin dar crédito a lo que miraba, se encogió de hombros, y allí le prometió entregarle cada alma de cada enemigo abatido hasta completar la cuota requerida. Señor Chemo San Juan, pasaron unos cuantos años, y justo cuando abatió a 99 enemigos, y casi por finalizar con el trato, se terminó la Revolución Mexicana, y la deuda quedó inconclusa. Pasaron unos cuantos años, y después se retiró. En ese entonces ya eran 666 semanas de que estaba en retiro, y a su puerta tocaron, y al abrir a eso de las 3 de la mañana, se encontró de frente con ese enorme perro nahual. Aquel que venía al frente de 7 aberrantes sombras negras, aquellas que requerían de nuevo el cierre del pago, aquel que había pactado a cambio de su vida. Como el abuelito ya no pudo cerrar el trato, se olvidó de ese amargo pasado, y justo años después no creía que de nuevo ese nahual estaba frente a su casa y venía a pelear con él por el incumplimiento del acuerdo. Mi abuelo en ese tiempo ya estaba casado y tenía una sola hija, y por nada del mundo permitiría que los dañaran. Así que como pudo, tomó su machete y comenzó a pelear con esos seres, que por cierto eran más fuertes, y lo lastimaban a más no poder. En esa primer visita, lo dejaron moribundo, como en señal de que tenía que entregar el alma número 100 o atenerse a las consecuencias nuevamente. Era extraño que cada que pasaban 666 semanas, esos 7 seres y el nahual nuevamente se presentaran a su casa y requerían con urgencia su pago, y de nuevo no se iban de allí hasta casi matarlo. No conforme con golpearlo, esos demonios y el nahual lo mordían en diferentes partes de su cuerpo. Solamente lo dejaban en paz hasta el canto de los gallos, y de allí se marchaban en espera del pago. Por su parte, el abuelo ya no quería lastimar a nadie, a pesar de que aún le hacía falta entregar un alma más. Por eso, en un arranque de desesperación, optó por irse a Catemaco, Veracruz, y buscar a un buen brujo allí entre los pantanos. Al contarle a este lo suscitado, el señor se interesó, pero mucho en el tema, quien también a cambio de ayudarlo, pactó con mi abuelo de nuevo. El acuerdo era que a cambio de darle conocimiento y ayudarlo, éste se quedaría con los 7 espíritus o demonios, y aparte con el nahual, para encerrarlos y utilizarlos en sus rituales y trabajos. El mismo brujo de los pantanos le indicó que construyera un sótano abajo de la cama, y que éste lo sellara con sal, y que le colgara ajos, y cada que se cumpliera la aterradora fecha, aquella de cobro inmediato, pues que escondiera a su familia, ya que él recibiría los conocimientos para pelear contra esos demonios. Como ya sabía cómo atacar a sus enemigos mediante rituales, conjuros y trabajos, a aquellos les era difícil dañar a mi viejo. Por eso, en más de una ocasión, me tocó que nos encerrara en el sótano, con mi mamá y con mi abuelita, mientras él se batía a muerte, y después del canto de los gallos, estos se marchaban furiosos. Señor Chemo San Juan, en esas ocasiones yo no comprendía qué pasaba, y cuando le preguntaba a mi madre que qué cosa ocurría y por qué en esas fechas tenían que encerrarnos, ella temblaba al igual que la abuela y mejor se callaban. La verdad, nunca le quise preguntar al abuelo, porque él era un revolucionario rudo y además era de respeto.
Después de años me dijo que en una ocasión, cuando estaba el abuelo esperando al feroz nahual, este no se presentó y que en su lugar arribó una aberrante y feroz bruja, una que venía al frente de las 7 sombras, mismas que a como der lugar querían meterse a la fuerza al sótano, pero como antes este se curaba con sal y ajos le era imposible. Furiosa la bruja por cobrar el alma número 100, comenzó a golpear al abuelo con una fuerza y con una gran saña, y de hecho lo estuvo arañando. Este como podía se defendía de todas esas formas posibles, pero entre todos lo lastimaban y severamente. Mi abuelito sacó agua bendita, también su machete bañado en sal, e inclusive una cruz, pero con nada podía evitar los golpes de esta aterradora bruja, aquellos que le propinaba. En verdad, esa otra bestia era muy poderosa y no daba tregua. Ella pedía como pago el alma del abuelo, pero este no se la quería entregar tan fácilmente. Esa bruja chupasangre era muy fuerte, y de hecho más que el nahual, y había llegado para reclamar esa vida. Después de batallar por horas, le costaba mucho trabajo a la bruja derrotarlo. En eso los demonios estaban por levantar la tapa del sótano, y uno allí dejó ver su miserable rostro, y con una voz tétrica le exclamó que mejor entregara una de las 3 vidas que estábamos allí escondidas. Mi madre al escuchar esa petición gritó y se negó a entregar a alguien de su familia, y más a unos seres del diablo. Los 3 nos pusimos a rezar en el sótano, y gracias a Dios cantaron los gallos, y una vez más se marcharon esas aberraciones del rancho, no sin antes amenazarnos con que en breve se cumpliría el pago. Señor Chomo San Juan, de todo esto que narro, ya habían pasado muchos años, y cuando de nueva cuenta se llegó la fecha, aquella fecha maldita, estábamos ya por largarnos de allí, pero la verdad no podíamos dejar solo a los viejos. Esa misma tarde, de la diabólica fecha, me tocó ver de lejos cómo mi abuelito limpiaba su terreno, en el cual el ganado se le moría a diario por las picaduras de unas serpientes. En ese instante y de la nada, observé cómo se juntaron 7 enormes víboras, y en medio de ellas venía una de un gran tamaño impresionante, la cual, sin darme tiempo de nada, se le enredó a mi abuelito en el cuello y lo mordió. Después de que lo estranguló, esa hórrida víbora se paró del grupo. De hecho, se mantenía a ras del suelo, eso sí, ocultando su cabeza. Al medio verla, comprobé que era esa maldita bruja, aquella que nos atacó la última vez, y ahora era la culpable de la muerte de mi abuelito y también del ganado. Como no pudo con él, en el interior de su casa, fue más inteligente y lo aniquiló en las afueras del rancho. Como ya les conté al inicio de mi relato, mi pobre abuelo ya no tenía la facultad para defenderse, así para eliminar a esa bruja y a esos 7 demonios convertidos en serpientes y mucho menos al nahual. Tarde me enteré que él fue también un gran brujo, uno que aprendió de las artes para no morir y para poder enfrentar a ese miserable nahual, así como a los 7 demonios y por último a la bruja, que eran unos aberrantes seres de bajo astral. Él solo hacía el bien en su comunidad, ya que heredó el poder de ese brujo, de aquel que venía de Catemaco. Además de que por evitar que los demonios se cobraran con nosotros la deuda, él se dejó matar. Esto al final, cuando ya se sentía más débil. Ese rancho existe al día de hoy, en alguna parte de Veracruz, y lamentablemente ya todo terminó. Por mi parte, no sé por qué, pero esa vez yo no pude hacer nada. Creo que me bloqueó del susto, y esto se me impidió. La verdad, quise ayudarle y no pude.
pero ahora ya es tarde. Señor Chemo San Juan, esto que le confío es real, por favor créame. Al escribir estas últimas letras, el llanto casi me impide ver la pantalla del celular. A pesar de que ya soy una persona adulta, sus relatos me hacen recordar al abuelito una y otra vez. Desde hace unos 3 años, a este tiempo, me la paso estudiando el chamanismo y las artes espirituales para ayudar a la comunidad y así poder mantener lo que es el legado de mi abuelito, lo que me heredó mi viejito, porque increíblemente su don corre por mis venas y de alguna forma busca salir todas las noches. Gracias. Relato escrito y adaptado por Chemo San Juan de los eventos reales de un suscriptor anónimo. Me contó mi tío, un señor de 63 años de edad, que cuando era joven y campesino fue a perseguir a la orilla del rancho un caballo, el cual corría muy asustado por algo que vio. Pero como ya estaba oscuro entre los árboles, solo se notaba un bulto muy negro arriba de una mata de nopales. Algo extrañado, pensó que realmente era muy raro, pues durante todo el día recorrió ese camino y no había visto nada extraño. Luego, un poco nervioso, se fue acercando y de pronto esa cosa se puso de pie y se le vino encima. Por lo que vio allí, no pudo ni correr. Esto era un ser parecido a un águila, muy grande, pero con el cuerpo deformado, muy parecido al de un humano, con algunas extremidades de venado o un ser con patas de pezuñas. Este impresionante monstruo era de estatura como de 1,20 m más o menos. Eso sí, jura que era muy horrible, con unas garras y unos brazos desproporcionados que aún más lo hacían ver imponente. Al ser descubierto, ese ser, ese animal, lo comenzó a golpear con una fuerza impresionante, a la vez que lo trataba de arañar con sus filosas garras. El tío se protegió con un látigo con el que castigaba a sus caballos y, horrorizado con la poca luz de la luna, comprobó que era totalmente ciego ese ser, ya que tenía cicatrices en sus cuencas y carecía de ojos. Se guiaba solamente por el olor o el ruido. Sin duda era un ser nocturno, un famoso nahual de noche, como el que tenía ya varias apariciones en el continente americano y especialmente en Centroamérica. De no ser porque llevaba su machete y el látigo, esa noche la historia hubiera sido otra. Así que como pudo, casi arrastrándose, con horror vio como esa bestia de la noche destrozaba a sus 3 fieles perros, que durante minutos le avisaron que el enemigo estaba cerca. Pero el tío no puso atención y solo así llegó al rancho. Trataba de gritarle a sus hijas para que sacaran el rifle, pero la verdad era que no podía ni hablar. Cuando tocó la puerta, se desvaneció, ya que del susto por lo que vio, se desmayó. Además, estuvo casi a punto de sufrir un infarto. Gracias a Dios, de inmediato lo atendieron sus hijas, algo asustadas, y después de restablecerlo y de recobrar a la normalidad y los sentidos, recordó al detalle lo que pasó y le dijo a su familia todo lo que había sucedido y del extraño y aterrador nahual de noche, que vino a su encuentro cuando algo asustó a su caballo. La familia no comprendía lo que allí había pasado. Pensaron que estaba tomado, pero la realidad era que no le creyeron. Al amanecer fueron a buscar el caballo y solo encontraron sus intestinos o vísceras, sin dar crédito a qué cosa atacó al pobre caballo.
Nadie dio crédito a tan extraño evento en el pueblo. Estaba cerca de el pueblo de Michoacán, que por cierto quedó en el olvido esa historia al pasar los meses. Y no fue hasta que ese misterioso nahual de noche, un ser de oscuridad, se hizo presente muy cerca del rancho de don Macario Leiva, hasta que pasó lo mismo con otro campesino del pueblo siguiente. Pasó el tiempo y el abuelo nos dio un terreno allí mero. Por ese motivo viví en el rancho durante más o menos 12 años y por las noches se escuchaba cómo pasaba algo pesado corriendo y revolcaba a muchos perros que imagino lo perseguían. Una vez entró a mi jardín, pero mi mamá sacó el rifle y pensando que era un lobo, fue que escuchó cómo se peleaban con los perros y al mirar que eso era grande y deforme, se le vino el recuerdo de lo que atacó a su padre. Solo lo corrió con un grito de Ave María Purísima. He sabido que en el pueblo existen muchos brujos chamanes, nahuales, los cuales duermen de día y salen de noche. En pocas palabras, ellos le temen a la Santísima Virgen María y por eso fue que salió corriendo. Solo se escuchó cómo se pegó en su cabeza, atrás de mi casa, con una pared de concreto que teníamos en la cual en su interior había muchos animales de granja, como cerdos, gallinas, vacas, de todo había. Y creemos que estos animales atrajeron a este aterrador ser híbrido nocturno. De esto que les cuento fue en el año 2019. Y hasta ahorita mi primo no quiere contar realmente qué fue lo que atacó al tío. Mucho menos quiere que le recordemos ese evento inexplicable en un lugar que era súper tranquilo y donde nunca pasaba nada, pero ahora vive acosado por el mentado nahual de noche. Un demonio híbrido, cruza de muchas especies, que devora ojos, corazón, huesos y sangre de animales y también de seres humanos. Sé que es muy fuerte este relato. Y claro, yo creo en los nahuales, ya que de niño donde vivían los abuelos en Cahuila, allá por las montañas, nuestros cuartos tenían techo de lámina metálica y en las noches se subía algo muy pesado, que al principio creíamos que era un gato, pero no, ya que este pesaba tanto como un humano, que a su paso dejaba las marcas de sus patas con garras clavadas en el techo y veíamos como la lámina se doblaba en su caminar. Mis padres estaban en shock y no nos permitían salir a espantar al supuesto gato, porque sabían que eso era el famoso nahual de noche de Cahuila, un aberrante ser híbrido que buscaba mujeres jóvenes. Se cree que secuestraba a mujeres y se alimentaba de animales de granja, y en especial de la juventud de las mujeres bellas. Alguien supo cómo bloquearlo tiempo después, y con un machete curado de agua bendita de 7 iglesias logró matarlo. Eso sí, no fue fácil, porque allí murió un vecino junto a este nahual, que por cierto al amanecer era un conocido vecino, un viejo gordo y grande, que se casaba con jovencitas que casi eran niñas y no les duraban con vida. Estas se secaban y morían muy rápido. Cuando los padres de esas víctimas pobrecitas las visitaba, este decía que ellas se regresaban al pueblo, pero la realidad fue que nadie las veía irse. El anciano, antes de morir, contó la verdad y tenía razón en decir que no se mueren las famosas entidades de nahuales, y en lo personal creo que el anciano no era el único nahual del pueblo, pues como te explicás que ya ancianos vivían solos en un lugar así, sin alimentos ni trabajo. Todo esto pasó hace poco, en San Antonio de la Cascada, México, municipio de San Buenaventura, y al nahual de noche
lo han visto en varias partes de Coahuila. Pudiera ser ese aterrador ser híbrido del famoso espinazo del diablo, solo que esto ya se salió de la fantasía para convertirse en una aterradora realidad. Relato escrito y adaptado por Chemo San Juan, de eventos reales del señor Checo Martínez, y narrado por quien les habla, Jorge Sugo, que les agradece su atención prestada y que les desea un sinfín de bendiciones y sobre todo que la felicidad los castigue.